Eran casi las 11 de la noche cuando empezó mi turno en el KFC. El lugar siempre se veía distinto después de cierta hora. Durante el día estaba lleno de familias, niños gritando, bandejas golpeando las mesas y el olor constante de pollo frito impregnado en todo. Pero por la noche todo se sentía diferente. Más silencioso. Más vacío. Yo llevaba apenas 2 semanas trabajando ahí. No era el mejor trabajo del mundo, pero necesitaba el dinero. Mi amigo Carlos me había conseguido la entrevista, y a los 2 días ya estaba usando el uniforme rojo con negro, el gorro y el delantal lleno de manchas de aceite. Ese día me tocó el turno de cierre. Solo éramos 4 personas. Carlos en la cocina, Mariana en la caja, un supervisor llamado Esteban, y yo, limpiando mesas y ayudando donde hiciera falta. El local estaba casi vacío. Solo un hombre comía en una esquina mirando su teléfono. Recuerdo que el reloj marcaba las 11:17 p.m. cuando Esteban dijo desde la cocina: Oigan, hoy cerramos antes si no llega más gente. A todos nos pareció buena idea. Cuando dan las 12 normalmente hay que limpiar absolutamente todo. Freidoras, pisos, baños, vitrinas y eso podía tardar hasta 1 hora. Pero esa noche todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. A las 11:25 el último cliente se fue. La puerta automática se cerró detrás de él y el silencio invadió el restaurante. Solo se escuchaba el zumbido constante de los refrigeradores y el aceite burbujeando en las freidoras. Carlos salió de la cocina con una bandeja. Bueno, creo que hoy sí nos vamos temprano. Mariana empezó a contar la caja. Yo agarré el trapeador para empezar a limpiar el área de mesas. Todo parecía normal, hasta que escuché el primer ruido. Un golpe seco. Clac. Venía de la cocina. Miré hacia la puerta metálica que separaba el restaurante del área de preparación. Carlos también lo escuchó. ¿Se cayó algo?, pregunté. Carlos negó con la cabeza. No fui yo. Esteban frunció el ceño. Debe ser el congelador. Pero el sonido volvió a escucharse. Clac. Esta vez más fuerte. Como si alguien hubiera golpeado una bandeja contra el acero. Todos nos quedamos en silencio. Carlos se acercó a la puerta de la cocina. ¿Hola? No hubo respuesta. Yo traté de reírme para quitarle tensión. Seguro fue el hielo de la máquina. Pero entonces pasó algo raro. La luz de la cocina parpadeó. Solo un segundo. Pero todos lo vimos. Mariana levantó la mirada desde la caja. Odio cuando hacen eso. Esteban suspiró. Debe ser el cableado. Carlos abrió la puerta y entró a la cocina. Desde donde estaba yo podía ver parte del interior. Las mesas de acero. Las freidoras. El gran congelador industrial. Carlos caminó hasta la parte del fondo. No hay nada, dijo, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta. Clac. El sonido vino desde el interior del congelador. Carlos se detuvo. ¿Escucharon eso? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sí. Esteban se acercó. Ábrelo. Carlos agarró la manija del congelador industrial. Era uno de esos enormes donde guardan cajas de pollo congelado. Giró la manija. La puerta se abrió con un crujido metálico. El vapor frío salió como una nube blanca. Carlos miró dentro. Solo hay cajas. Esteban revisó con él. Todo normal. Carlos cerró la puerta. Seguro algo se acomodó mal. Yo asentí, intentando convencerme de lo mismo. Pero cuando Carlos regresó al área del restaurante noté algo raro. Algo que no estaba ahí antes. En el piso de la cocina, justo frente al congelador, había una huella. Una huella mojada. Como si alguien hubiera salido de ahí con los zapatos empapados. Pero afuera no estaba lloviendo. Y nadie había entrado a la cocina desde hacía más de 20 minutos. Carlos también la vio. ¿Quién pasó por aquí? Esteban frunció el ceño. Nadie. Las 4 personas nos quedamos mirando esa huella durante varios segundos. Luego notamos algo peor. Había otra. Y otra. Y otra. Una línea de huellas mojadas que salían del congelador. Y se dirigían lentamente hacia el interior oscuro de la cocina. Mariana tragó saliva. Eso no estaba ahí hace rato. Carlos susurró. ¿Verdad? Esteban no respondió. Solo caminó siguiendo las huellas. 1, 2, 3. Hasta que desaparecieron frente a la puerta del almacén. La misma puerta que siempre permanecía cerrada con llave. Esteban intentó abrirla. La puerta no se movió. Está cerrada, dijo. Pero entonces todos escuchamos algo del otro lado. Un arrastre. Como si algo pesado se moviera lentamente sobre el piso. SSRRRRR. Mariana se quedó completamente pálida. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. El sonido volvió. SSRRRRR. Esta vez más cerca de la puerta. Carlos retrocedió un paso. Esteban, ¿no se supone que el almacén está vacío? Esteban tardó un momento en responder.
Sí. Entonces algo golpeó la puerta desde adentro. ¡Bum! Mariana gritó. Yo sentí que el corazón me latía en la garganta. El golpe se repitió. ¡Bum! 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 Como si algo o alguien estuviera intentando salir. Esteban sacó la llave del bolsillo. Tranquilo, seguro alguien del turno de la tarde dejó algo encendido o... Pero antes de que pudiera terminar la frase, escuchamos una voz. Una voz muy débil. Desde dentro del almacén. ¿Hola? No era la voz de ningún trabajador. No era la voz de ningún cliente. Era la voz de un hombre. Muy lenta. Muy cansada. Como si llevara horas o días sin hablar. Y lo peor de todo, es que ninguno de nosotros había visto a nadie entrar al almacén esa noche. Esteban miró la llave en su mano. Dudó. Carlos susurró. No abras. Pero la voz volvió a hablar desde el otro lado. Por favor. Hubo un silencio largo. Y entonces, algo rascó lentamente la puerta desde adentro. Scratch. 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 Mariana empezó a llorar. No me gusta esto. Esteban respiró profundo. Y metió la llave en la cerradura. La giró lentamente. El clic del seguro sonó demasiado fuerte en el silencio del restaurante. Y justo cuando la puerta empezó a abrirse, algo del otro lado empujó con fuerza. La puerta se abrió de golpe. Y lo que vimos dentro no tenía absolutamente ningún sentido. La puerta se abrió de golpe. Esteban apenas alcanzó a dar un paso atrás cuando algo desde dentro empujó con una fuerza que ninguno esperaba. El metal chocó contra la pared con un golpe seco y el eco retumbó en toda la cocina. Durante un segundo nadie se movió. Nadie respiró. Porque lo que había dentro del almacén no era lo que esperábamos. No había nadie. Solo oscuridad. El cuarto del almacén era pequeño, lleno de cajas de pollo congelado, bolsas de harina, bidones de aceite y algunos utensilios viejos. La luz de la cocina apenas alcanzaba a iluminar el interior, creando sombras largas entre las estanterías. Pero estaba vacío. Completamente vacío. Esteban encendió la luz. El foco fluorescente parpadeó 3 veces antes de quedarse encendido. Nada. Carlos soltó una risa nerviosa. ¿Ven? Seguro fue una broma. Pero nadie más se rió. Porque todos habíamos escuchado esa voz. Mariana seguía temblando. Yo escuché a alguien. Yo también, dije. Esteban caminó dentro del almacén revisando detrás de las cajas. Aquí no hay nadie. De repente se agachó. ¿Qué es esto? Nos acercamos. En el suelo había algo húmedo. Las mismas huellas. Las huellas mojadas que salían del congelador ahora continuaban dentro del almacén. Pero había algo raro. Las huellas terminaban a mitad del cuarto. Como si la persona hubiera desaparecido en el aire. Carlos murmuró. Eso no tiene sentido. Esteban frunció el ceño. Tal vez alguien entró por la puerta trasera. Pero la puerta trasera estaba cerrada con cadena. Y desde dentro, el silencio volvió a caer sobre nosotros. Entonces las luces del restaurante parpadearon. Una vez. 2 veces. Y por un segundo. Todo quedó completamente oscuro. Solo un segundo. Pero en ese segundo escuché algo. Respiración. Justo detrás de mí. Una respiración lenta, pesada, húmeda. Sentí el aire frío rozando mi cuello. Giré de inmediato. No había nadie. Las luces volvieron. Carlos estaba frente a mí. Esteban en el almacén. Mariana junto a la caja. ¿Qué pasó? Preguntó Carlos. Nada, mentí. Pero mi piel estaba llena de escalofríos. Esteban salió del almacén y cerró la puerta. Vamos a terminar rápido y nos vamos. A todos nos pareció la mejor idea. Carlos volvió a la cocina. Mariana siguió con la caja. Yo regresé a limpiar las mesas. Intenté convencerme de que todo había sido imaginación. Pero entonces noté algo. El hombre que había estado comiendo antes en la esquina. La bandeja seguía ahí. Pero yo recordaba claramente haberlo visto salir. La silla estaba ligeramente movida. Como si alguien acabara de levantarse. Miré hacia la puerta principal. Estaba cerrada. ¿Mariana? Dije. ¿Qué? ¿El cliente de la esquina salió? Sí, creo. ¿Seguro? Mariana dudó. Pues no lo vi salir, pero ya no estaba. Un mal presentimiento empezó a crecer en mi estómago. Miré debajo de la mesa. Nada. Pero entonces escuché algo. Un pequeño golpe. Debajo del mostrador. Toc, toc, toc. Mariana también lo escuchó. ¿Qué fue eso? Nos quedamos mirando el mostrador. El sonido se repitió. Toc, toc, toc. Carlos salió de la cocina. ¿Ahora qué pasó? Algo está debajo del mostrador, dijo Mariana. Carlos se agachó lentamente. Miró. Y su expresión cambió de inmediato. ¿Qué? Pregunté. Carlos no respondió. Solo retrocedió lentamente. ¿Qué viste? Preguntó Esteban. Carlos señaló el suelo. Hay alguien acostado ahí. Sentí que la sangre se me congelaba.
Esteban se acercó rápido. Se agachó. Y también se quedó inmóvil. ¿Está muerto?, preguntó Mariana. Esteban negó lentamente. No. Entonces. Esteban habló casi en un susurro. Está sonriendo. Nadie dijo nada durante varios segundos. Carlos preguntó. ¿Es el cliente de hace rato? Esteban miró más de cerca. No. Entonces, ¿quién es? Esteban se levantó. Su rostro estaba completamente pálido. Nunca lo había visto. Mariana empezó a llorar otra vez. ¿Por qué está debajo del mostrador? Carlos respiró profundo. Tal vez está borracho. Pero entonces el hombre se movió. Lentamente. Muy lentamente. Su cabeza salió desde debajo del mostrador. Su rostro estaba cubierto de algo oscuro. Grasa. O tal vez sangre. Sus ojos estaban completamente abiertos. No parpadeaban. Solo nos miraban. Y su sonrisa. Era demasiado grande. Demasiado tensa. Como si su cara estuviera estirada. El hombre susurró algo. ¿Tienen más pollo? Mariana gritó. Carlos retrocedió. Esteban dio un paso adelante. Señor, tiene que salir de aquí. El hombre comenzó a arrastrarse lentamente fuera del mostrador. Sus movimientos eran raros. Torcidos. Como si sus huesos no estuvieran bien acomodados. Cuando salió completamente, vimos algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Sus pies estaban mojados. Empapados. Dejando huellas. Las mismas huellas que habían salido del congelador. Esteban habló con voz firme. Señor, voy a llamar a la policía. El hombre dejó de moverse. Y lentamente giró su cabeza hacia la cocina. Luego volvió a mirarnos. Y su sonrisa desapareció. Sus labios se abrieron lentamente. Él sigue ahí dentro. Un silencio pesado cayó sobre el restaurante. Carlos preguntó. ¿Quién? El hombre levantó su brazo tembloroso. Señaló hacia la cocina. Hacia el congelador. Y susurró algo que todavía me cuesta repetir. El primero nunca salió. En ese momento. Desde el interior de la cocina. Escuchamos otra vez el sonido del congelador. Clac. Pero esta vez. La puerta se abrió sola. Y algo dentro. Empezó a salir. El sonido del congelador abriéndose se escuchó claro. Clac. La puerta metálica se movió lentamente, como si alguien la empujara desde dentro. El aire frío salió en una nube espesa que empezó a deslizarse por el piso de la cocina. Nadie se movía. El hombre que había salido de debajo del mostrador seguía arrodillado en el suelo, mirándolo todo con esos ojos abiertos de par en par. Carlos fue el primero en reaccionar. Eso no puede pasar solo. Esteban intentó mantener la calma, pero su voz ya no sonaba segura. Tal vez no cerramos bien. Pero todos sabíamos que sí. Carlos había revisado el congelador hacía menos de 10 minutos. La puerta siguió abriéndose lentamente. CRRRRRK. El vapor frío salió aún más fuerte. Podíamos ver el interior oscuro entre las cajas de pollo congelado. Pero algo era diferente. Había una caja en el suelo. Una que no estaba ahí antes. Estaba abierta. Carlos susurró. ¿La tiraste tú? Esteban negó. No. El hombre del suelo empezó a reírse. Una risa baja húmeda como si tuviera algo atorado en la garganta. Ya salió, murmuró. Mariana gritó. Cállate. Pero el hombre no dejó de reír. Entonces algo dentro del congelador se movió. Un pequeño golpe contra el metal. Toc. Carlos dio un paso atrás. No me gusta esto. Esteban respiró profundo. Voy a cerrarlo. ¡No! Dijo el hombre de inmediato. Su voz salió más fuerte esta vez. Si lo cierras se va a enojar. El silencio volvió a caer sobre el restaurante. Esteban lo ignoró y caminó hacia el congelador. Cada paso resonaba en el piso de la cocina. Yo lo seguí con la mirada. Carlos también. Mariana se había quedado pegada a la caja registradora. Esteban agarró la puerta del congelador. Pero antes de que pudiera cerrarla, algo se movió detrás de las cajas. No fue rápido. Fue lento. Demasiado lento. Como si algo se estuviera levantando después de haber estado acostado mucho tiempo. Una sombra se movió dentro. Esteban se congeló. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. No hubo respuesta. Solo el sonido de algo arrastrándose sobre el metal. SSRRRRR. Carlos murmuró. Esteban regresa. Pero Esteban no se movió. Debe ser una rata. El hombre en el suelo dejó de reír. Y dijo algo en voz baja. No es una rata. Algo dentro del congelador golpeó las cajas. Una cayó al suelo. Y entonces vimos algo. Una mano. Una mano gris. Rígida. Cubierta de escarcha. Que salió lentamente desde detrás de las cajas. Mariana gritó tan fuerte que me zumbó el oído. Carlos retrocedió de golpe. ¿Qué demonios es eso? La mano se movió. Los dedos se doblaron lentamente. Como si estuvieran despertando. Esteban soltó la puerta del congelador. No.
La mano se apoyó en el borde de la caja caída. Y luego apareció la cabeza. Un rostro completamente pálido. Los labios morados. La piel llena de hielo. Los ojos abiertos pero completamente blancos. No había pupilas. Nada. Solo blanco. La cosa respiró. Un sonido áspero seco. Como si el aire raspara su garganta. El hombre en el suelo empezó a susurrar otra vez. El primero. ¿Qué? Preguntó Carlos. El primero que murió aquí. Sentí un frío horrible recorriendo mi espalda. ¿Murió aquí? El hombre asintió lentamente. Hace años. La cosa dentro del congelador empezó a levantarse. Sus movimientos eran lentos. Torcidos. Como si sus articulaciones estuvieran congeladas. Sus pies tocaron el piso de la cocina. Y dejaron huellas mojadas. Las mismas huellas. Esteban retrocedió hasta chocar con la pared. Esto no es real. La cosa caminó un paso. Luego otro. Su cabeza se movía ligeramente hacia los lados. Como si estuviera buscando algo. Entonces giró su rostro hacia nosotros. Y por primera vez. Nos miró directamente. Los ojos blancos se fijaron en Carlos. Luego en Mariana. Luego en mí. Y finalmente. En el hombre del suelo. El hombre dejó de sonreír. Su expresión cambió por completo. Ahora parecía aterrorizado. No, susurró. La cosa abrió la boca lentamente. Y de su garganta salió una voz rota. Tú saliste. El hombre empezó a temblar. Yo cerré la puerta. La cosa dio otro paso. Tú me dejaste. Carlos me miró. ¿De qué está hablando? El hombre empezó a arrastrarse hacia atrás. No sabía que seguías vivo. La cosa inclinó la cabeza. Su mandíbula crujió. 3 días. Esteban susurró. ¿Qué? La cosa habló otra vez. 3 días gritando. El silencio en la cocina era insoportable. El hombre empezó a llorar. Pensé que estabas muerto. La cosa levantó su brazo lentamente. Su dedo apuntó directamente al hombre. ¿Tú cerraste la puerta? Carlos preguntó. ¿Lo encerraste ahí? El hombre gritó. Fue un accidente. La cosa dio otro paso. El piso crujió bajo sus pies congelados. 3 días. Mariana estaba completamente paralizada. Tenemos que irnos. Pero justo en ese momento, la puerta del restaurante se cerró sola. ¡Pam! Las luces parpadearon violentamente. Y el congelador, detrás de la cosa, se abrió completamente. ¡Clan! Carlos miró hacia adentro. Y su cara perdió todo el color. No puede ser. ¿Qué pasa? Pregunté. Carlos apenas pudo hablar. Hay más. Miré dentro del congelador. Y lo que vi, me hizo entender algo horrible. Esa cosa, no era la única. Carlos estaba mirando dentro del congelador con los ojos completamente abiertos, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Yo me acerqué un poco más. El aire frío que salía del congelador se sentía más fuerte ahora, casi como si el motor estuviera trabajando al máximo. Pero no era eso lo que hacía que se me apretara el pecho. Dentro del congelador, había más manos. No una, varias. Entre las cajas de pollo congelado se podían ver dedos rígidos, piel grisácea pegada al hielo, brazos atrapados entre los paquetes. Por un segundo pensé que eran maniquíes. Pero entonces uno de los dedos se movió. Muy poco. Pero lo suficiente. Mariana dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué es eso? El hombre en el suelo comenzó a arrastrarse hacia atrás, alejándose del congelador como si supiera exactamente lo que iba a pasar. No debieron abrirlo. La cosa que había salido primero dio otro paso hacia él. Sus movimientos eran lentos, pero había algo peor que la velocidad. La intención. Cada paso parecía decidido. Como si llevara años esperando ese momento. Esteban finalmente reaccionó. Todos afuera. Corrió hacia la puerta del restaurante. Intentó abrirla. La jaló con fuerza. No se movió. Está cerrada. Carlos gritó desde la cocina. ¿Cómo que cerrada? Esteban empujó con el hombro. Nada. La puerta estaba completamente bloqueada. Mariana empezó a hiperventilar. No. Yo corrí hacia la puerta también. Entre los dos intentamos abrirla. Nada. Era como si algo desde afuera estuviera sosteniéndola. O peor, como si ya no hubiera afuera. Detrás de nosotros se escuchó otro golpe en el congelador. Otra caja cayó. Luego otra. Y otra mano apareció. Esta vez el brazo completo. La piel estaba pegada al hielo, como si hubiera estado congelada durante años. Carlos retrocedió hasta chocar con la mesa de acero. Están saliendo. La primera cosa, la que había hablado, seguía avanzando hacia el hombre que estaba en el suelo. El hombre lloraba. Fue un accidente, te lo juro. La cosa inclinó la cabeza. Su cuello crujió como hielo rompiéndose. Oscuro, dijo con esa voz raspada.
Frío. Otro brazo salió del congelador. Luego una cabeza. Los ojos blancos se abrieron lentamente. Mariana dejó escapar un sollozo. ¡Ay, hay muchos! El hombre gritó de repente. No me toques. Intentó levantarse. Pero la primera cosa lo agarró del tobillo. Su mano era rígida, pero fuerte. Demasiado fuerte. El hombre gritó mientras intentaba soltarse. Suéltame. La cosa habló otra vez. 3 días. Y empezó a arrastrarlo. El hombre pateaba desesperadamente contra el suelo grasoso de la cocina. ¡Ayuda! Carlos corrió hacia ellos. Oye. Intentó patear el brazo de la cosa. El impacto sonó como golpear madera. Pero no lo soltó. Ni siquiera reaccionó. Solo siguió arrastrando al hombre lentamente hacia el congelador. Como si el peso no significara nada. Esteban. Gritó Carlos. Esteban corrió hacia la cocina. Entre los dos intentaron jalar al hombre. Por un momento parecía que funcionaba. El hombre gritaba mientras los tres luchaban en el suelo. Pero entonces, algo agarró a Carlos desde atrás. Una mano congelada. Otra de las cosas había salido del congelador. Carlos gritó. Suéltame. La cosa lo jaló hacia atrás con una fuerza brutal. Carlos cayó de espaldas. La criatura se arrastró encima de él. Sus ojos blancos lo miraban fijamente. Mariana gritó desde la caja. Carlos. Esteban soltó al hombre para ayudarlo. Pero justo en ese momento, la primera cosa terminó de arrastrar al hombre. Lo jaló directo dentro del congelador. El hombre gritaba mientras desaparecía entre las cajas. ¡No! 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 Su mano fue lo último que vimos. Desapareció en la oscuridad. Y entonces, el congelador se cerró de golpe. Clan. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Carlos seguía luchando contra la otra criatura. Esteban la golpeó con una bandeja de metal. El sonido resonó fuerte. La cosa cayó hacia un lado. Carlos se levantó rápidamente. Vámonos. Pero antes de que pudiéramos movernos, las luces del restaurante se apagaron. Completamente. Oscuridad total. Mariana empezó a gritar. No puedo ver. El único sonido era el zumbido lejano de los refrigeradores. Y algo más. Pasos. Lentos. Pesados. Moviéndose entre nosotros. No podíamos ver nada. Pero sabíamos que no estábamos solos. Entonces una luz roja se encendió. La pequeña luz de emergencia sobre la salida. Y lo que iluminó, nos dejó helados. Las cosas ya no estaban solo en la cocina. Habían salido. 3 de ellas estaban de pie en el restaurante. Sus cuerpos torcidos. La piel gris cubierta de hielo derretido. Los ojos completamente blancos. Y detrás de ellas, el congelador volvió a abrirse. Muy lentamente. Como si algo aún más grande estuviera saliendo. Carlos susurró algo que ninguno quería escuchar. Creo que no eran trabajadores. Mariana temblaba. ¿Entonces qué son? Esteban miró hacia el congelador. Y dijo algo que me hizo sentir un terror que nunca había sentido antes. Creo que este lugar nunca fue solo un KFC. En ese momento, algo enorme dentro del congelador golpeó el metal desde adentro. ¡Boom! Y la puerta empezó a doblarse. La puerta del congelador seguía doblándose desde dentro. ¡Boom! Cada golpe hacía vibrar todo el metal de la cocina. Los estantes temblaban y varias bandejas cayeron al suelo con un ruido metálico que se mezclaba con el zumbido constante de los refrigeradores. Las 3 cosas que ya estaban fuera del congelador se quedaron completamente quietas. No caminaban, no respiraban, solo estaban de pie mirando hacia la puerta que se estaba deformando. Carlos susurró, casi sin aire. ¿Por qué están esperando? Esteban respondió en voz baja. Porque lo que está adentro es peor. ¡Boom! La puerta se hundió hacia afuera como si algo enorme la estuviera empujando desde el otro lado. El metal crujió. Mariana estaba llorando en silencio. Quiero salir, por favor, quiero salir. Intenté abrir la puerta del restaurante otra vez. Nada. Ni siquiera se movía un milímetro. Entonces escuchamos un sonido nuevo. No venía del congelador. Venía del techo. Un arrastre. Algo moviéndose lentamente sobre las láminas del techo del restaurante. SSRRRRRRR. Carlos levantó la mirada. No. El sonido se movía de un lado a otro. Justo encima de nosotros. Como si algo estuviera caminando. O arrastrándose. Mariana gritó. ¿Qué es eso? Esteban habló muy bajo. No miren arriba. Pero ya era tarde. El techo de las cocinas tiene unas placas metálicas desmontables. Una de ellas empezó a moverse. Primero muy poco. Luego más. Hasta que cayó al suelo. Clan. El hueco oscuro del techo quedó abierto. Durante un segundo no se vio nada. Solo oscuridad. Luego, algo asomó. Una cabeza. Pero no era como las otras.
Era mucho más grande. La piel estaba completamente negra, como quemada. Y los ojos. No eran blancos. Eran completamente negros. Como agujeros. La cosa nos miró, uno por uno. Luego empezó a salir del techo. Sus brazos eran demasiado largos. Sus dedos tocaban el suelo mientras su cuerpo aún estaba colgando. Carlos retrocedió hasta chocar con la mesa. ¿Qué demonios es eso? La criatura cayó al suelo con un golpe pesado. Las otras 3 cosas del congelador se movieron por primera vez. Pero no para atacarnos. Se apartaron. Como si le tuvieran miedo. La criatura negra se enderezó lentamente. Era más alta que cualquiera de nosotros. Su espalda estaba torcida. Como si su columna estuviera rota. Y entonces habló. Pero no con una voz humana. Era una mezcla de susurros. Como muchas voces hablando al mismo tiempo. Abrieron. El aire del restaurante se volvió helado. Literalmente helado. Podíamos ver nuestro aliento frente a nosotros. Carlos susurró. No hicimos nada. La criatura inclinó la cabeza. La puerta. ¡Boom! El congelador volvió a golpear desde dentro. La criatura negra giró lentamente su cabeza hacia la cocina. Y algo extraño pasó. Las otras 3 criaturas empezaron a temblar. Como si sintieran miedo. Esteban dijo algo que ninguno esperaba. Creo que eso no es lo que estaba encerrado. Todos lo miramos. ¿Qué? Pregunté. Esteban apuntó al congelador. Eso. ¡Boom! La puerta del congelador finalmente se rompió. El metal salió disparado hacia afuera. Y algo empezó a salir. Pero no era una persona. Era demasiado grande. Una masa oscura. Como si muchos cuerpos estuvieran pegados entre sí. Brazos, piernas, rostros. Todos congelados juntos. Moviéndose lentamente. Carlos cayó de rodillas. No, esto no puede ser real. La criatura negra del techo retrocedió un paso. Por primera vez parecía inquieta. La masa salió completamente del congelador. Y cuando tocó el suelo, todos los rostros que estaban pegados en ella abrieron los ojos al mismo tiempo. Decenas de ojos blancos mirándonos. Y todas esas bocas hablaron juntas. Hambre. El restaurante empezó a vibrar. Las ventanas temblaban. Los focos explotaron uno por uno. Pop. 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 Mariana gritó. Nos va a matar. Pero entonces la criatura negra hizo algo inesperado. Se puso frente a nosotros. Entre nosotros y esa masa horrible. Y habló otra vez. Ellos. Su voz sonaba como un eco. Ellos estaban aquí antes. Esteban susurró. ¿Antes de qué? La criatura negra respondió. Antes del restaurante. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Qué quieres decir? La criatura levantó lentamente uno de sus brazos largos. Apuntó al suelo. Debajo. Carlos miró el piso de la cocina. ¿Debajo del KFC? La criatura respondió con una voz aún más baja. Debajo de la tierra. La masa de cuerpos empezó a arrastrarse hacia nosotros. Cada movimiento hacía que los brazos y piernas se movieran como gusanos. ¡Hambre! 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 Carlos gritó. ¿Qué hacemos? La criatura negra nos miró por última vez. Y dijo algo que todavía me da escalofríos. Ahora, no pueden salir. Porque ellos ya despertaron. La masa de cuerpos dio otro paso. Y en ese momento, todas las puertas del restaurante se cerraron de golpe. ¡Pam! Las ventanas se cubrieron de hielo. Y el suelo empezó a agrietarse. Como si algo mucho más grande estuviera despertando debajo del edificio. El piso seguía agrietándose. Primero fue un pequeño crujido bajo las baldosas de la cocina. Luego otro. ¡Crack! Una línea oscura empezó a recorrer el suelo desde el congelador hasta el centro del restaurante. Las baldosas se levantaban lentamente, como si algo enorme empujara desde abajo. La masa de cuerpos seguía avanzando. Brazos y piernas retorcidos se arrastraban por el suelo grasoso mientras todas esas bocas repetían lo mismo. ¡Hambre! 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 Carlos estaba completamente paralizado. Mariana no dejaba de llorar. Esteban miraba el suelo como si hubiera entendido algo demasiado tarde. Esto ya pasó antes, dijo. Yo lo miré. ¿Qué? Esteban tragó saliva. Hace años cuando construyeron este lugar, la criatura negra del techo seguía frente a nosotros, observando la masa que avanzaba. Ellos estaban dormidos, susurró. Crack. Otra parte del suelo se rompió. Un pedazo de baldosa se hundió y dejó ver tierra negra debajo. Pero no era tierra normal. Estaba húmeda. Como si algo respirara debajo. Carlos murmuró. Esto es imposible. La masa de cuerpos se detuvo un segundo. Todas esas cabezas giraron al mismo tiempo hacia el suelo que se estaba rompiendo. Y entonces ocurrió algo peor. La tierra debajo empezó a moverse. Lentamente. Como si algo gigantesco se estuviera moviendo bajo todo el edificio. El restaurante entero tembló.
Las bandejas cayeron. Los vidrios de las vitrinas se rompieron. Mariana gritó. Se va a caer todo. Esteban negó con la cabeza. No. Miró el suelo con horror. Algo está subiendo. La masa de cuerpos comenzó a temblar. Las bocas dejaron de repetir hambre. Ahora susurraban otra palabra. Madre. 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 Sentí un frío horrible en el pecho. Madre. La criatura negra habló otra vez. La que duerme debajo. Crack. El piso se abrió de golpe. Una grieta enorme cruzó el restaurante. De esa grieta salió un aire frío antiguo con un olor horrible. Como carne podrida mezclada con tierra mojada. Carlos retrocedió. No quiero ver. Pero algo salió de la grieta. Primero fue una mano. Pero no era una mano humana. Tenía demasiados dedos. Demasiados huesos. Y era enorme. Tan grande como una mesa. La mano se apoyó en el borde de la grieta. Luego salió otra. La masa de cuerpos empezó a arrastrarse hacia la grieta rápidamente. Como si estuviera regresando. Madre. 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 La criatura negra retrocedió más. Por primera vez parecía realmente asustada. Es tarde. Esteban gritó. Tenemos que salir. Pero ya no había salida. Las puertas estaban congeladas. Las ventanas cubiertas de hielo. Y el suelo seguía abriéndose. La cosa debajo empujó más fuerte. La grieta se abrió tanto que ahora podíamos ver algo dentro. Algo enorme. Algo que no tenía forma clara. Solo movimiento. Carne. Sombras. Muchos ojos. Demasiados ojos. Mariana dejó escapar un grito que nunca olvidaré. Nos están mirando. Los ojos dentro de la grieta se abrieron lentamente. Docenas. Tal vez cientos. La masa de cuerpos se dejó caer dentro. Uno por uno desaparecieron en la oscuridad. Madre. 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 La criatura negra nos miró por última vez. Ustedes despertaron lo que queda. Carlos gritó. No hicimos nada. La criatura respondió. Abrieron. Miró hacia el congelador destruido. La puerta. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La enorme cosa debajo empezó a subir. No completamente. Solo un poco. Pero fue suficiente para ver su rostro. O lo que parecía un rostro. Una masa de carne negra con ojos incrustados en todas partes. Y una boca gigantesca que se abrió lentamente. De esa boca salió una respiración profunda. Como si algo que llevaba siglos dormido acabara de despertar. El edificio entero empezó a colapsar. Las paredes se agrietaron. El techo cayó en varias partes. Carlos gritó. ¡Corran! Pero no había a dónde correr. El suelo se rompió debajo de nosotros. Sentí que caía. Todo era polvo. Gritos. Metal doblándose. Y luego oscuridad. Cuando desperté, estaba afuera. En el estacionamiento. El edificio del KFC ya no estaba. Solo había un enorme agujero en el suelo. Camiones de policía. Luces rojas y azules. Gente gritando. Un paramédico me sostenía los hombros. Tranquilo, estás a salvo. Intenté hablar. Mis compañeros. El paramédico bajó la mirada. No encontramos a nadie más. Miré hacia el agujero. Era profundo. Demasiado profundo. Como si el edificio entero hubiera sido tragado por la tierra. Un policía habló con otro cerca de nosotros. Dicen que hubo una fuga de gas. El otro respondió. Sí, eso pondremos en el reporte. Intenté decirles lo que vi. El congelador. Las criaturas. La cosa debajo. Pero nadie me escuchaba. Solo me decían lo mismo. Estás en shock. Fue una explosión. No recuerdas bien. Pero yo sí recuerdo. Recuerdo perfectamente. Porque cuando me estaban subiendo a la ambulancia, miré hacia el agujero una última vez. Y en el fondo de la oscuridad, muy abajo, vi algo moverse. Muchos ojos. Abriéndose lentamente. Y escuché algo. Un susurro. Muy débil. Pero claro. Hambre. Y lo peor de todo, es que 3 semanas después, construyeron otro restaurante encima. Como si nada hubiera pasado.